Muchas veces he presidido casos difíciles en mi tribunal, pero ninguno me sacudió tanto como el de aquella mujer de 60 años, parada frente a mí con una pequeña maleta desgastada y los ojos hinchados de tanto llorar. El día anterior había perdido a su esposo, y esa misma mañana su única hija la había echado a la calle. Si estás viendo esto, por favor déjame saber desde qué ciudad me acompañas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que descubrimos en esa audiencia cambió todo de una manera que nadie esperaba. Elena Martínez se sentó frente a mi escritorio, sus manos temblorosas aferrándose a un pañuelo húmedo. El aroma de su perfume barato se mezclaba con el olor a café de mi oficina, mientras me contaba cómo su hija Victoria, apenas 24 horas después del funeral de Ricardo, su padre, la había expulsado de la mansión familiar. «¡Eres un estorbo!», le había gritado Victoria, cerrando el portón con llave. «Vete a buscar otro lugar para morir». El caso parecía simple al principio en Ricardo Martínez, un empresario exitoso. Había dejado una fortuna de $33 millones y una mansión valorada en $5 millones a su única hija. El testamento era aparentemente claro y legal. Victoria había actuado con rapidez, tomando posesión de todo, mientras el cuerpo de su padre apenas se enfriaba. Pero algo en la mirada perdida de Elena me decía que había mucho más de 30 años, susurró Elena, su voz quebrándose. 30 años cuidando esa casa, criando a Victoria, apoyando a Ricardo en cada paso de su imperio empresarial. Y ahora no tengo ni siquiera un lugar donde dormir. En el sonido de su sollozo rebotaba en las paredes de mi despacho mientras revisaba la documentación. Todo parecía en orden hasta que noté algo peculiar en el número de páginas registradas. Fue entonces cuando Fernando Ruiz, el abogado de Elena, entró en mi oficina. Su sonrisa contenida me intrigó instantáneamente. ¿Podríamos adelantar la audiencia para esta tarde, su señoría? Hay algo que la señorita Victoria necesita ver. Pocas horas después, mi sala de audiencias era testigo de una escena que jamás olvidaré. Victoria, vestida impecablemente de negro, miraba con desdén a su madre desde el otro lado de la sala. Su abogado, un hombre joven con traje costoso, sostenía el testamento original con aire triunfante. «El documento es claro», declaró el abogado de Victoria. «La voluntad del señor Martínez fue dejar todo a su hija en punto». Fue entonces cuando Fernando Ruiz soltó una risa seca que heló el ambiente. «¿Estás seguro de que revisó todo el testamento, incluyendo la página extra?» Vi cómo el color abandonaba el rostro de Victoria. Su abogado comenzó a revisar frenéticamente los papeles. «Página extra, no hay ninguna página extra», protestó. Fernando se levantó lentamente, sacando un sobre sellado de su maletín. «Este sobre fue dejado en mi custodia por el señor Martínez hace 3 meses. Con instrucciones específicas de abrirlo solo si su hija actuaba. Exactamente como lo ha hecho en el sonido del papel». Al rasgarse fue como un trueno en el silencio sepulcral de la sala. Victoria se aferraba al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. «Cláusula adicional leyó Fernando. En caso de que mi hija Victoria expulse a Elena de la propiedad familiar o la prive de cualquier manera de su hogar». Y sustento a Victoria comenzó a temblar visiblemente. Su abogado intentaba mantener la compostura, pero podía ver gotas de sudor formándose en su frente. Los $33 millones y la mansión pasarían inmediatamente a AIN. El grito ahogado de Victoria interrumpió la lectura. Se había levantado de golpe, derribando su silla. «No puede ser. Esto es una falsificación». Pero yo ya había visto la firma y el sello notarial. Ann era auténtico, completamente auténtico. Fernando continuó leyendo, su voz clara y firme, mientras yo observaba cómo el rostro de Victoria pasaba del pálido al verde. Lo que ese documento reveló en los siguientes minutos no solo cambiaría el destino de Elena, sino que expondría una red de mentiras y manipulaciones que se remontaban años atrás. Y cuando Fernando llegó a la última página, comprendí por qué Ricardo Martínez había mantenido esta cláusula en secreto hasta después de su muerte. Lo que seguía era aún más impactante que la redistribución de la fortuna. Como jueza del 30º Tribunal Civil, he visto muchos casos que me han marcado, pero ninguno como el de Elena Martínez. Aquella mañana de octubre, cuando la vi entrar a mi despacho con una pequeña maleta desgastada
y los ojos hinchados de tanto llorar. Supe que esta no sería una audiencia común. La mujer de 60 años se sentó frente a mí, sus manos temblorosas sosteniendo un pañuelo. Mi esposo Ricardo falleció ayer. Comenzó, su voz quebrándose, y hoy mi propia hija no pudo terminar la frase. Le ofrecí un vaso de agua mientras esperaba que se recuperara. Cuando finalmente habló, sus palabras me helaron la sangre. Victoria, mi hija, cambió las cerraduras esta mañana. Miri me dijo que era un estorbo, que buscara otro lugar para morir. Mientras Elena relataba los acontecimientos, los detalles se volvían cada vez más perturbadores. Victoria no solo había echado a su madre, sino que había ordenado a los empleados que tiraran sus pertenencias al jardín. Cuando Elena intentó recuperar sus medicamentos, los guardias de seguridad le impidieron el acceso. Me trató como una intrusa, susurró Elena, como si los 40 años que pasé construyendo ese hogar con Ricardo no significara nada. La situación empeoró cuando el abogado de Victoria, Fernando Méndez, solicitó una audiencia de urgencia. Durante la sesión, presentó el testamento de Ricardo, que aparentemente dejaba todo a Victoria, la mansión y $33 millones. Pero algo no cuadraba. Elena mencionó que Ricardo siempre había sido meticuloso con sus documentos, especialmente con temas legales. Cada noche, antes de dormir, revisaba sus papeles en su despacho. Tenía una caja fuerte especial donde guardaba los más importantes. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el comportamiento de Fernando. Mientras presentaba el testamento, sus ojos se desviaban constantemente hacia su maletín, como si guardara algo más, algo que no quería mostrar. Victoria se pavoneaba en la sala, interrumpiendo constantemente con comentarios despectivos hacia su madre. Papá sabía que ella solo estaba con él por el dinero. ¿Por qué creen que le dejó todo a su única hija? Elena se encogió en su asiento, pero vi un destello en sus ojos cuando Victoria mencionó el despacho de Ricardo. La caja fuerte, murmuró tan bajo que solo yo pude escuchar. Fernando tosió incómodamente. Por un momento, pareció dudar. Entonces, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, preguntó: ¿y la página extra del testamento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria, que segundos antes sonreía triunfalmente, se puso pálida como un fantasma. ¿Qué página extra? Fernando extrajo lentamente un sobre sellado de su maletín, la que Ricardo me entregó hace 3 meses, con instrucciones específicas de abrirla solo si ciertas circunstancias se presentaban. En las manos de Victoria comenzaron a temblar. No puede ser. El testamento está completo. Elena se irguió en su asiento, sus ojos fijos en el sobre. La caja fuerte del despacho. La noche antes de morir, Ricardo estuvo allí por horas. Mientras Fernando rompía el sello, Victoria intentó arrebatarle el documento. Tuve que llamar al orden. El abogado comenzó a leer, sus palabras resonando en la sala como sentencia. Cláusula adicional en caso de que mi hija Victoria expulse a Elena de la propiedad familiar o la prive de cualquier manera de su hogar y sustento a Victoria. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. El documento temblaba en las manos de Fernando mientras continuaba leyendo. Lo que siguió revelaría no solo el verdadero carácter de Ricardo, sino una red de secretos familiares que se extendía décadas atrás. Pero fue la última página la que cambiaría todo. Cuando Fernando la volteó, un pequeño sobre cayó al suelo. En el frente, con la inconfundible caligrafía de Ricardo, estaba escrito: «Para mí, verdadera heredera». Lo que encontramos dentro de ese sobre esa noche no solo redistribuiría la fortuna de los Martínez, sino que expondrá una verdad que Victoria había intentado ocultar durante 20 años. La tensión en la sala era palpable mientras observaba a Victoria retorcerse en su asiento. Como jueza, he presidido cientos de casos, pero algo en la mirada desesperada de la viuda me recordó a mi propia madre. «Proceda, Dr. Fernando», indiqué, manteniendo mi voz firme, a pesar del nudo en mi garganta. En caso de que mi hija Victoria expulse a Elena, Fernando se detuvo, ajustando sus gafas. La totalidad de los bienes pasará a un fideicomiso administrado por Elena. Con instrucciones específicas sobre su distribución en Victoria se levantó de golpe. «¡Esto es ridículo!». «Papá, jamás en silencio», ordené, notando cómo Elena se encogía en su asiento. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, seguían fijos en él sobre que Fernando sostenía. El abogado continuó leyendo nada más. «Existe documentación en la caja fuerte que debe ser considerada junto con este testamento». Sacó una llave antigua del sobre,
Esta abre el compartimento secreto. A mi mente comenzó a conectar los puntos. Ricardo Martínez, conocido por su meticulosidad, había dejado un rastro de migas de pan. La caja fuerte, la llave, el sobre adicional, todo parecía formar parte de un elaborado plan. ¿Compartimento secreto? La voz de Victoria tembló. ¿Imposible? Revisé esa caja fuerte personalmente. ¿Lo hiciste? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Cuándo exactamente? Yo. Esta mañana, por supuesto. Después de Anne, sus palabras se desvanecieron. Elena habló por primera vez. Su voz apenas un susurro. Ricardo pasó horas en su despacho la noche anterior. Lo escuché moviendo papeles, abriendo y cerrando cajones. Ordené un receso de 15 minutos. Mientras los demás salían, me quedé estudiando una foto enmarcada en la pared en Ricardo Martínez, en su juventud, sonriendo junto a una mujer que no era Elena en la fecha en 1985. Cuando regresaron, Fernando había recuperado más documentos, entre ellos un USB y varios sobres amarillentos. Victoria se movía inquieta, sus ojos saltando entre los objetos como si fueran bombas a punto de explotar. Hay registros bancarios, anunció Fernando, de transferencias regulares a una cuenta en Suiza. Comenzando en 1992, Elena levantó la cabeza. 1992. Ese fue el año en que mamá murió, completó Victoria, su rostro ahora completamente pálido. El USB contenía grabaciones de audio. La voz de Ricardo, débil pero clara, narraba una historia que hacía que mi piel se erizara. Hablaba de culpa, de secretos, de una muerte que no había sido accidental. «Detengan esto», exigió Victoria. «No tienen derecho, al contrario», interrumpí. «Según la ley, todo material presentado como parte del testamento debe ser considerado». Entre los papeles antiguos encontramos recibos de un investigador privado, fechados hace 20 años, detallaban seguimientos y fotografías. Elena los miraba con una mezcla de confusión y horror creciente. «Ricardo nunca superó la muerte de Isabella», murmuró Elena, refiriéndose a la primera esposa de Ricardo. «Siempre dijo que había algo más». Victoria se levantó bruscamente, tirando su vaso de agua. «Esto es una farsa». Mi padre estaba senil, confundido. «Entonces, ¿no te importará explicar esto?». Fernando extrajo una última fotografía del sobre. La imagen mostraba a una joven Victoria junto a un automóvil abollado. La fecha coincidía con el día de la muerte de Isabela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena llevó sus manos a su boca, las piezas encajando visiblemente en su mente. «Ricardo lo descubrió», susurré, más para mí misma que para los presentes. Por eso las transferencias, el investigador a las implicaciones eran monumentales. No solo sobre la herencia, sino sobre un posible caso criminal que había permanecido cerrado durante 2 décadas. Fernando sacó un último documento. Hay una declaración jurada de Ricardo, fechada 3 días antes de su muerte. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba las ramificaciones. Como jueza, mi deber era con la justicia, pero los secretos que estábamos desenterrando podrían destruir vidas más allá de esta sala. Elena, quien había llegado esa mañana como una viuda despojada, ahora sostenía en sus manos las claves de una verdad explosiva. Su maleta, aún junto a su silla, parecía un recordatorio físico de todo lo que había perdido y podría recuperar. «Solicito un receso hasta mañana», anuncié, observando los rostros tensos frente a mí. «Quiero que todos los documentos sean catalogados y verificados apropiadamente». Mientras recogía mis notas, mi mente ya trabajaba en los próximos pasos. La declaración jurada de Ricardo, las transferencias bancarias, las grabaciones, cada pieza formaba parte de un rompecabezas más grande y más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. Miré el reloj a las 6:45 p.m. en mi oficina. Un sobresellado esperaba con los resultados del análisis forense que había ordenado discretamente esa mañana. Las próximas 24 horas serían cruciales. Mientras guardaba los documentos en mi maletín, sentí el peso de lo que estaba por venir. Tenía todas las piezas necesarias para hacer justicia, pero el precio de la verdad sería devastador. Ya sabía exactamente qué necesitaba hacer.
pero la magnitud de las consecuencias me hacía temblar las manos. Como jueza del Tribunal Civil, he visto muchos casos que me han marcado, pero ninguno como este. Cuando María Elena Suárez entró en mi despacho aquella tarde lluviosa, con una pequeña maleta desgastada y los ojos enrojecidos, supe que algo estaba terriblemente mal. Su historia me heló la sangre a menos de 24 horas después del fallecimiento de su esposo. Su única hija la había echado de la mansión familiar como si fuera un mueble viejo. Señora jueza, me dijo con voz temblorosa. Ni siquiera me dejó sacar mis fotos del matrimonio. 35 años juntos, construyendo esa casa ladrillo a ladrillo, y ahora Ann, mientras escuchaba su relato, mis dedos tamborileaban sobre una carpeta marrón que había llegado esa mañana. La investigación preliminar había revelado algo inquietante. Múltiples transferencias bancarias sospechosas en los últimos meses de vida del difunto Roberto Suárez, todas realizadas por su hija Carolina, quien curiosamente había obtenido un poder notarial apenas 2 semanas antes del repentino deterioro de salud de su padre. El abogado de Carolina, un tipo arrogante, llamado Mendoza, se presentó a la primera audiencia con una sonrisa que me provocó náusea. Su señoría, el testamento es claro. Mi clienta es la única heredera universal. La señora aquí presente ni siquiera figura en el documento. Ann, fue entonces cuando lo vi. En sus ojos, ese destello de superioridad, de victoria anticipada. Pero no sabía que yo ya tenía en mi poder algo que cambiaría todo en el testimonio sellado del notario, quien había sufrido un accidente conveniente después de la firma del testamento. Durante semanas trabajé en silencio. Cada noche, después que el tribunal quedaba vacío, revisaba documentos, conectaba puntos. Las cámaras de seguridad del hospital mostraban visitas nocturnas de Carolina cuando su padre estaba sedado. El análisis toxicológico post-mortem que ordené discretamente arrojó niveles elevados de sustancias que no figuraban en su historial médico. Esta mañana recibí la última pieza del rompecabezas en la página faltante del testamento original, encontrada en una caja de seguridad que Roberto había registrado en secreto. La cláusula era devastadora. Ansí Carolina intentaba desheredar a su madre o causarle cualquier perjuicio. Todo pasaría automáticamente a una fundación benéfica. Ahora, sentada en mi despacho, mientras la noche cae sobre la ciudad, repaso mentalmente cada detalle. Las copias certificadas están aseguradas en 3 lugares diferentes. Los testimonios de las enfermeras, grabados y notariados. Las pruebas forenses. Mañana, en la audiencia final, todo saldría a la luz. Mi asistente me trae el último café del día. ¿Está segura de querer hacer esto, doctora? La familia Suárez tiene mucha influencia, sonrío, mientras acomodo los documentos en orden preciso. La justicia no distingue apellidos ni cuentas bancarias. En mi mente, ya visualizo la escena Carolina entrando con su habitual arrogancia, Mendoza ajustándose la corbata con esa sonrisa insufrible, María Elena en su rincón, aparentemente derrotada, y yo, con todo el poder de la verdad en mis manos. La confrontación será pública, transmitida en vivo como todas las audiencias importantes. He preparado cada palabra, cada documento, cada revelación en un orden específico. Primero, las transferencias bancarias que vaciaron las cuentas personales de Roberto. Luego, los registros de visitas hospitalarias y los análisis toxicológicos. Y finalmente, el golpe maestro a la página perdida del testamento. Me detengo frente al espejo de mi despacho ayastando mi toga. Tras 30 años en la judicatura, he aprendido que la justicia es como un reloj. Cada engranaje debe moverse en el momento preciso. Y mañana, todos los engranajes se alinearían perfectamente. Las pruebas están organizadas en 3 sobres numerados. El primero contiene las evidencias financieras en extractos bancarios, poderes notariales fraudulentos, transferencias sospechosas. El segundo guarda los registros médicos y las declaraciones del personal hospitalario ON. Y el tercero contiene la bomba que hará temblar los cimientos de la mansión Suárez. Mi teléfono vibra en un mensaje del detective privado confirmando que la seguridad adicional está en posición. No son solo las pruebas lo que me preocupa, sino la seguridad de María Elena. Ya han intentado silenciarla 2 veces esta semana. Cierro mi maletín mientras las luces de la ciudad parpadean bajo la... En menos de 12 horas, una mujer recuperará no solo su hogar, sino su dignidad. Y una hija aprenderá que hay crímenes que ni todo el dinero del mundo puede ocultar. En el taxi de camino a casa, repaso mentalmente mi discurso final. Las palabras que pronunciaré no son solo para Carolina y su abogado, sino para todos aquellos que creen que el poder y el dinero están por encima de la ley. Mañana,
A las 9 a.m. en punto, cuando el oficial de la corte anuncie «todos de pie», comenzará algo más que una simple audiencia. Será el momento en que la justicia, esa dama que algunos creen ciega, demostrará que ve con perfecta claridad a través de las máscaras de la codicia y la crueldad. Las manecillas del reloj avanzan inexorables. En unas horas, ante una sala llena y cámaras grabando, pronunciaré las palabras que cambiarán para siempre la vida de la familia Suárez. Y mientras me preparo para dormir, siento la calma que precede a las grandes tormentas. Pork manana, cuando me ponga de pie tras mi estrado, diré la única verdad que ninguno de ellos podrá ignorar. Golpeo suavemente el mazo contra la mesa. El eco resuena en la sala mientras observo los rostros tensos frente a mí. María Elena Suárez, 68 Acres, se sienta con la dignidad de quien ha perdido todo excepto el honor. Sus manos arrugadas sostienen un pañuelo blanco. A su derecha, el abogado Fernando Méndez ajusta sus gafas. Una sonrisa apenas contenida en sus labios. Del otro lado, Carolina Suárez, 35 Acres, impecable en su traje de diseñador, evita mi mirada. Sus dedos tamborilean nerviosamente sobre la mesa de caoba. Su abogado, López Castro, proyecta una confianza que no coincide con el sudor en su frente. Procedamos. Anuncio. Caso 24 julio de 2023 a María Elena Suárez contra Carolina Suárez. Disputa testamentaria, el aire acondicionado zumba suavemente. Afuera, la lluvia golpea los ventanales del juzgado. López Castro se levanta, pavoneándose. ¿Su señoría? El caso es simple. El testamento del difunto Ricardo Suárez es claro en la propiedad y los bienes pasan a su única hija, Carolina Naciento, lentamente. Proceda con la lectura, mientras López Castro recita las cláusulas. Observo a María Elena. 35 años de matrimonio reducidos a párrafos legales. Su vida empaquetada en una maleta junto a la puerta de su propia casa. Fernando Méndez se endereza. Si me permite, su señoría, adelante, quisiera llamar como testigo a Manuel Mayo Orredomo de la familia Suárez. Durante 20 años San Carolina se tensa visible. Su abogado protesta, pero concedo la petición. Manuel entra. Uniforme impecable, postura recta. Sus ojos encuentran los de María Elena y asiente levemente. Señor Reyes, ¿qué sucedió la noche del 15 de marzo? El señor Ricardo me llamó a su despacho. Estaba débil, pero lúcido. Me pidió que fuera testigo. Mientras firmaba un documento, a López Castro interrumpe. Irrelevante. El testamento ya está presentado. Continúe, señor Reyes, ordenó. El señor añadió una página. Dijo que era una modificación crucial. La guardó en la caja fuerte, detrás del retrato de su primera esposa. A la sala se congela. Carolina Paladin. Fernando extrae un sobre sellado. Su señoría, solicitamos una orden para abrir la caja fuerte. A López Castro salta objeción. No hay prueba de tal documento, señorita Suárez. Me dirijo a Carolina. ¿Permite voluntariamente la apertura de la caja? Sus labios tiemblan. Esa caja fue vaciada. ¿Por seguridad? ¿Cuándo exactamente? La mañana después del funeral. A María Elena ahoga un sollozo. Fernando sonríe. Tengo aquí, dice, una grabación de las cámaras de seguridad de ese día. El video muestra a Carolina entrando al despacho a las 3 a.m., horas antes del funeral. Sale con documentos que arroja en la chimenea. También tengo esto, continúa Fernando, mostrando un papel carbonizado parcialmente reconstruido. Encontrado por el personal de limpieza. A López Castro susurra algo a Carolina, quien ahora tiembla visiblemente. ¿Su señoría? Interviene Fernando. El señor Ricardo Suárez añadió una cláusula específica. La herencia quedaba condicionada al cuidado y respeto hacia su esposa. Cualquier acto de crueldad o expulsión resultaría en la reversión total de bienes. A María Elena. Carolina se levanta bruscamente. ¡Eso es mentira! Mi padre jamás. Señorita Suárez, la interrumpe. Tengo en mis manos los registros bancarios de las últimas semanas. Transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, todas posteriores al fallecimiento de su padre. El silencio es absoluto. López Castro afloja su corbata. También tengo testimonios de vecinos sobre los gritos de aquella noche. ¿Eres un estorbo? Vete a buscar otro lugar para morir. ¿Le resultan familiares esas palabras? Carolina se desmorona en su silla. María Elena la mira con una mezcla de tristeza y compasión. Me inclino hacia adelante. Las cámaras de televisión zumban suavemente. La sala está repleta.
Periodistas, familia, vecinos, todos conteniendo el aliento. Este tribunal ha escuchado suficiente. Basándome en la evidencia presentada, un rayo ilumina la sala. El trueno que sigue parece subrayar el momento. Tomo el mazo, sintiendo su peso en mi mano. Los presentes se inclinan hacia adelante. Las palabras que cambiarán vidas para siempre están a punto de salir de mis labios. Acomodo mi toga negra mientras miro fijamente a Carolina Suárez en vista de las evidencias presentadas. Este tribunal determina que la señorita Carolina Suárez ha violado deliberadamente la cláusula condicional del testamento de don Ricardo Suárez. Las acciones contra su madrastra, María Elena Vedá de Suárez, demuestran una crueldad premeditada incompatible con los deseos expresos del difunto. Los flashes de las cámaras estallan como relámpago. Carolina se hunde más en su silla, su rostro desencajado. Por tanto, se revoca inmediatamente la herencia otorgada a Carolina Suárez. La mansión familiar y la totalidad de los bienes, valorados en $33 millones, pasan a ser propiedad exclusiva de María Elena. Según lo estipulado en la cláusula adicional del testamento, el abogado López Castro sonríe satisfecho mientras Carolina se derrumba, sollozando. María Elena permanece serena, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Además, continúo. Este tribunal ordena la investigación de las transferencias bancarias realizadas por la señorita Suárez tras el fallecimiento de su padre por posible apropiación indebida de bienes en Carolina. Se levanta tambaleándose. Mamá, perdóname, no sabía yo el dinero. Me cegó. A María Elena se acerca lentamente a su hijastra. Carolina, tu padre te amaba. Yo también te quiero. A pesar de todo, la mansión siempre será tu hogar si aprendes a compartir con amor. Me quito las gafas, contemplando la escena. 20 años en la judicatura me han enseñado que el dinero puede sacar lo peor de las personas, pero también que el perdón tiene un poder transformador. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resuena como un trueno final. 3 meses después, paso frente a la mansión Suárez. En el jardín, María Elena y Carolina plantan rosales juntas. Las antiguas heridas empiezan a cicatrizar, como la tierra que acoge las nuevas raíces. En mi despacho guardo el expediente Suárez. Sobre mi escritorio, una foto de mi madre me recuerda por qué elegí esta profesión. Ampara, proteger a quienes otros pretenden silenciar, para hacer justicia más allá de las apariencias. El sol del atardecer dibuja sombras doradas en las paredes. Tomo mi maletín y salgo, satisfecha. La justicia no siempre llega vestida de negro y blanco. A veces viene con el color de las rosas que renacen en primavera. Si esta historia les ha conmovido, no olviden compartirla. La justicia y el perdón son semillas que todos podemos plantar. Los espero en el próximo caso, donde seguiremos defendiendo la verdad. Un veredicto a la vez. Las luces del juzgado se apagan. En la oscuridad, mi toga negra cuelga del perché, testigo silencioso de otra batalla por la justicia. Mañana será otro día. Otra oportunidad para recordar que el verdadero legado no se mide en millones, sino en la capacidad de amar y perdonar. Cierro la puerta de mi despacho, llevándome la satisfacción de haber honrado no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. En el eco de mis pasos por el pasillo vacío, resuena la certeza de que la justicia, cuando va de la mano de la compasión, puede sanar incluso las heridas más profundas. Al salir del edificio, una suave brisa mueve las hojas de los árboles. En algún lugar de la ciudad, una familia aprende que los lazos del amor son más fuertes que cualquier herencia. Y yo, guardiana de la ley, pero también del corazón humano. Sonrío al pensar que a veces, solo a veces, un golpe de mazo puede ser también el sonido de un nuevo comienzo. El cielo se tiñe de naranja y violeta. Es hora de volver a casa, donde mi propia familia me espera. Porque al final del día, todos somos parte de la misma historia, a la búsqueda incansable de justicia, perdón y redención. Con un último vistazo al imponente edificio del juzgado, subo a mi coche. Mañana habrá más casos, más historia, más vidas que necesitan que alguien defienda la verdad. Pero por ahora, me llevo la satisfacción de saber que hoy, al menos, la justicia triunfó sobre la codicia y el amor sobre el rencor. ¿Han vivido alguna situación similar? Comparten sus experiencias en los comentarios y no olviden sintonizar el próximo episodio, donde otra historia de justicia y redención nos espera, porque la verdadera herencia no se mide en dólares, sino en el amor que dejamos atrás.